¿Qué tal? Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al programa para compartir una emisión más de un esfuerzo de Alianza de Mujeres por Mujeres. Este día nos acompaña un invitado muy especial, vamos a darle tema y seguimiento a la pandemia y me acompañan dos bellas conductoras como cada tercer miércoles de cada mes. Alicia. Hola, bienvenidos al programa, va a estar muy interesante, quédense con nosotros. Xochitl, buenos días. Buenos días, hola, muy buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y sí, como dice Alicia y mis compañeras, un temazo el día de hoy. ¿De acuerdo? Y pues sin más preámbulo, ¿quién nos acompaña hoy, Xochitl? Bueno, pues el día de hoy, antes de decirles el nombre de la persona que nos acompaña hoy, quiero hablarles un poquito de él, de su semblanza. Para empezar, pues él es un papá, es un marido, es un emprendedor, es un hijo, un estudiante, es un amigo. Y en el otro plano, porque ahora sí que me causó impresión todo su currículum, es psicólogo, psicoterapeuta, hipoterapeuta ericksoniano, consultante, docente universitario, este, conferencista, pero hay algo que me llamó mucho la atención de él. Él dice, soy un peatón. Y estamos hablando, el día de hoy tenemos con nosotros a Joseph Zamora Villegas. Bienvenido, Joseph. Gracias, gracias. Eh, Fíjate que ahorita que dices que soy un peatón, pues bueno, esto lo tomo de Jaime Sabines cuando alguna vez escribía que él era un gran poeta, pero en la calle nadie se daba cuenta, entonces se decide a sí mismo llamarse peatón y dije, bueno, desde hace mucho tiempo también adopté esto, ¿no? Creo que somos muchas cosas, entonces no podemos limitarnos a una sola en esta vida. Y gracias por compartir. Bueno, no sabía que ibas a mencionarlo. Pensé que iban a agarrar las otras partes de lo que está en el currículum. Gracias. Gracias por la bienvenida. Pues bienvenido, Joseph. No es la primera vez que nos acompaña este programa y vamos a abordar un tema interesante en seguimiento a este confinamiento que estamos teniendo, que es la pandemia. La última vez que Joseph nos visitó en este programa, hablábamos de la tensión que había entre familiar, laboral, personal, por el conflicto que nos causaba el confinamiento. Y la última frase con la que Joseph nos dejó y cerró el programa fue aquella en la que mencionó que la única expectativa que debíamos de tener en 2020 era llegar a diciembre, abrazar a nuestra familia y decir sobrevivimos. Entonces, bajo esta perspectiva, Joseph, ¿qué sigue? Seguimos en pandemia y va para largo. ¿Cuál es la experiencia Sí. post pandemia? Pues hay retos muy fuertes, hay retos muy interesantes, pues que tenemos que estar reflexionando, pero quiero partir de esa frase en aquel entonces, quiero decirlo con toda honestidad, que es una frase que yo a mí mismo me dije, ¿no? O sea, finalmente mi intención era esa. Este, Me dice que tiene problemas de conexión, pero sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Este, y bueno, mi reto personal era ese. Desafortunadamente las cosas no estaban pintando muy bien en general para todo el mundo. Y yo creo que a veces las expectativas que nos construimos, esta, me voy a esta costumbre que tenemos del año nuevo, ¿no? De nuestras uvas y que nos la comemos con mucho entusiasmo pensando en todos estos propósitos que a mí, por cierto, me gusta llamarle intenciones más que propósitos, porque está más que claro que a lo largo de la vida nosotros somos individuos en constante cambio, ¿no? Entonces podemos construir nuevas intenciones y con eso desarrollar nuevos resultados. Pero bueno, total que en ese entonces era como un rollo de que, ya estás en pandemia, pues ahora que estás encerrado, termina los libros que nunca has leído, ahora que estás en pandemia, por favor emprende el negocio que no has emprendido, y se hablaba así de cosas como no sé, yo pienso que para la población en general, estar en pandemia y encerrado en general constituía un conflicto mayor que estar trabajando, ¿no? Se enfrentaron a nuevos retos de convivencia, retos de cuidado, retos nuevos.
Y entonces en este encerrón, lo que menos, en mi caso, que por cierto tengo pendiente una tesis, en mi caso, todavía pendiente una tesis doctoral, en mi caso estaba como en este encerrón un poco como sin ánimos de este tipo de cosas, ¿no? Estas otras cosas quedaron como en un aspecto secundario. Y yo estoy casi seguro que para la mayoría de las personas nos sucedió algo similar, ¿no? Pero bueno, ahora es interesante porque lo que viene es, miren, no sé si coincidan conmigo, pero nosotros somos personas que nos acostumbramos muy rápido a las cosas, somos personas adaptativas, aunque no lo creamos, somos personas sumamente adaptativas. Muchas personas vienen a mi consulta diciéndome que tienen preocupación porque qué va a pasar si dejan a la pareja. Y yo les digo, mira, te va a doler, pero inevitablemente lo vas a superar porque somos personas en constante adaptación. No sé si me explique. Y entonces en esta adaptación, cuando nos mandaron al confinamiento, lo que sucedió es que no queríamos, no estábamos acostumbrados. Ahora yo hace poco dando un taller para maestros en la universidad, fue bien interesante porque casi al terminar le digo, maestros, ya casi estamos a punto de volver, ¿quién quiere volver? ¿Y qué creen? Dijeron la mayoría que no quieren volver. La mayoría dijo que se acostumbró, que ya no quiere salir al tráfico, que en este cambio de domicilio, porque tuvieron cambios de domicilio algunos, se les hace como complicado. Entonces ahora el reto viene la readaptación, ¿no? Quizá aspectos conocidos o a aspectos completamente nuevos y desconocidos para nosotros. Insisto, hay una persona que me dijo cambié de casa, pero viene una readaptación que desde ahorita lo pongo sobre la mesa. Te aseguro que te vas a generar conflictos, pero de nuevo te acostumbrarás, porque estamos benditamente condenados a eso. Somos individuos en constante adaptabilidad. O sea, somos adaptables, pues. Y no creo yo que esto constituya un problema mayor y que cuando otra vez te acostumbres, otra vez te tengas un problema porque te quieran mover de ahí. En general podría decir muchas cosas, pero empezaría diciendo, nos viene un reto de readaptación, de sacudirnos un poco, de recordar que la vida tiene ciertas obligaciones y cierto sistema al que debemos de regresar, ¿no? Si hay como, por ejemplo, hay quienes ya, por ejemplo, hay empresas que sí los dejaron en casa, ¿eh? O sea que aunque esto se acabe, ellos descubrieron que pagar una renta sería lo mejor, que no es lo mejor y que lo mejor es que trabajen en casa. Yo tengo muchas críticas sobre eso, pero bueno, en general algunas personas están contentas ahorita en lo inmediato, aunque yo estoy seguro que en un término general y a futuro no es lo mejor. Se pierden aspectos de sociabilidad, de extensión social, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, ya estoy hable y hable, ya ves, Tere, que me dijiste que sí, cierto, cuando empiezo a hablar ya no me paro. Díganme. Una pregunta. Adelante. Randy. Ahorita mencionabas que tenemos que readaptarnos. ¿Qué tendríamos que tener o qué herramientas tendríamos nosotros que utilizar para empezar ese nuevo proceso? Porque pues no es fácil, ¿no? Como tú dices, bien dices, yo soy de las que me cuento, de repente digo, híjole, sí, ya no tendría el tráfico, ya me acostumbré a estar en casa, atender de repente a los hijos. Entonces, ¿qué herramientas tendríamos que tener para volver? Mira, se me vino a la mente nada más de forma inmediata la palabra motivación, ¿no? Que al final de cuentas no es una herramienta sino una consecuencia, ¿no? Yo creo que la consecuencia de lo que consecuentemente nos provoca algo motivante es al final, pues, aquello que yo me explico, ¿no? Cómo me explico las cosas, cómo me justifico las acciones. Las justifico como algo necesario, como algo urgente o como algo importante, por ejemplo. Las justifico como algo, ¿cómo justifico aquello que está por hacerse? Yo, por ejemplo, justificaría la necesidad que tenemos de ir a trabajar, no solo por el hecho mismo de tener que, sino, o sea, de tener que ir a un lugar físico
sino de tener experiencias que salen más allá de ese lugar físico. O sea, ¿cuántos de ustedes, y a ver, recordemos, ¿cuántos de ustedes tienen un núcleo social que viene del sistema laboral? Y entonces, no sé si ustedes, pero hay mucha sociedad que el sistema social viene del núcleo laboral, incluso relacional. ¿A poco no? Hay un montón de parejas que han salido de lugares de trabajo. Entonces, necesitamos el espacio común, ¿sí? Necesitamos el espacio común. Entonces, yo a lo que voy es, ¿qué me digo? Y yo te diría, hay que empezarnos a decir algo respecto a esto que viene. ¿Qué me va a dar? ¿No? ¿Qué experiencia me va a dar? Es importantísimo entender que hay que aprender a tolerar, ¿no? Como diríamos, la tolerancia a la frustración. Hay que aprender a tolerar. Hay que saber que aunque nos enfrentamos a algo que de nuevo nos va a causar un problema, la recompensa viene después. Miren, a ver si lo puedo explicar bien. En términos generales, hemos aprendido a motivarnos a partir de cosas materiales, ¿sí? Pero la realidad es que también la motivación proviene de aspectos no existentes, solamente idealizados, que después materializamos y que quizás sea de forma muy rápida, pero que antes viene de una idealización. Entonces yo te diría, les diría a compañeras y Xochitl, ¿qué es lo que te quieres decir para enfrentar esta experiencia de nuevo? Si te quieres decir que esto es, ay no, qué flojera, pues te aseguro que te va a impactar de manera negativa. Pero si te dices, qué bueno, de nuevo voy a encontrarme con aquellas personas que valen la pena o con aquellas nuevas que están por conocer, no sé qué te quieras contar, pero cuéntate algo. Cuéntense algo que les permita idealizarlo. Insisto, esto no es mío, es una estructura filosófica, es el idealismo, también es bueno. Se nos maleducó pensando que el materialismo es la única realidad, ¿no? O el realismo, es que hay que ser realistas, ¿no? Esto que yo imagino que aunque puedo comprarlo inmediatamente al ratito en la tarde porque tengo el dinero y todo, antes partió de una idealización, ¿sí? Entonces, ¿cómo idealizas el trabajo? ¿Cómo idealizas esta experiencia? Yo la idealizo como la oportunidad que tengo de ver a mis, por ejemplo, alumnos a los ojos y poder comunicarme con ellos como lo podría haber hecho en cualquier clase presencial. Pero en las clases en líneas me limitaron a un espacio cuadradito como estamos ahorita, cuando yo en un salón de clases me desplazo por todo el salón, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar en las dinámicas grupales que puedo generar en un salón de clases, ¿no? A eso regreso, ¿no? Al aprendizaje significativo a partir de la experiencia. Entonces, yo diría, ¿qué te dices y cómo lo idealizas? Y yo te preguntaría, Xochitl, y a los demás, ¿a qué regresas? ¿No? Más allá de cómo es el camino, ¿a qué regresas? Y pues construyete una idea muy padre porque al final de cuentas es la que te va a mover. Oye, qué interesante lo que comentas, Joseph. Y antes de continuar, quiero recordarles que pueden sintonizarnos en Facebook Live, en la página de Alianza de Mujeres por Mujeres y en Sintoniza Sin Fronteras. Pero hablando de este aspecto de la idealización, Joseph, yo creo que a las mujeres se nos facilita un poquito más y ahorita que te escuchaba, pues me doy cuenta que no estoy tan loca idealizando aspectos. Pero yo veo ahorita en nuestra realidad a todas las personas bajo un nuevo aspecto. Los siento más humanizados, los siento más sensibles, los veo con ganas de empezar de nuevo. Y en este proceso, a lo mejor, no sé, de reconstrucción que tuvo la sociedad, ¿cuál es el reto que debemos de enfrentar? Es que yo sigo pensando que el reto tiene que ver con hacer conciencia de esas cosas que tú dices, Tere, que son las que aparecieron. O sea, sí es cierto que nos sensibilizamos. Yo diría que también es cierto que aprendimos a tener nuevos hábitos. Yo diría que aprendimos a socializar de una manera diferente.
yo diría que aprendimos en esto a respetar y a entender. Por ejemplo, una vez me decía una señora, es que yo pensaba en trabajar, ganar dinero, y ahora que ni siquiera tengo como que ir a trabajar ni nada, me doy cuenta que las cosas más importantes están, por ejemplo, en la familia, en tener una buena relación y no tanto en ese pensamiento competitivo, por ejemplo. Entonces, podemos hacer una lista, pero yo diría, lo que hay que partir es precisamente de hacer conciencia de esa lista de aspectos que mejoraron en nuestra sociedad y quizá en mí mismo. Primero hacer esa lista, hacerla consciente, enumerarla y ponerla de frente. Porque es muy fácil olvidar aquello que no practico, pero más fácil es olvidar aquello que no menciono, que no nombro, que no coloco enfrente de mí. Entonces yo tengo que tener conciencia, por ejemplo, de que lo que yo conseguí en esta cuarentena, en este encerrón, pues son estas cosas. No sé, enumerarlas, enlistarlas, hacerlas conscientes y visibles. Y en esa conciencia y visibilidad, pues ponerlas en práctica y ponerlas en una constante acción, en constante acción, para que esa acción se convierta en una actitud. ¿Me explico? Pero finalmente yo me iría como, ok, aquí lo que necesitamos es concientizar la bola de cosas que sucedieron a consecuencia de este encerrón. No sé si me doy a entender. Y si tal vez lo respondo incluso a medias, pero yo lo dejaría tan corta esta tarea como para que sea un reto fácil que todos podamos conseguir. Lo primerito que hay que hacer, insisto, es una lista de aquellos aspectos que quizá yo ya veo en mí, enumerarlas, o que quizá están en el entorno, enumerarlas y entonces hacer conciencia y ponerlas en práctica en un futuro. Ya aprendimos, pero ahora hay que reforzar haciendo, ¿no? Todo esto que comentas me lleva a una palabra que hemos escuchado mucho durante esta pandemia, que es la palabra resiliencia. Entonces, lo relaciono con todo esto que estás diciendo. ¿Tú consideras que si logramos todo lo que involucra esta palabra durante la pandemia, vamos a poder será más fácil para nosotros volvernos resilientes al momento de regresar a la vida que pudiéramos decir normal o regular? Tú puedes decir en términos generales, simples, qué es resiliencia, así, algo que tú digas, lo defino así. Adaptarnos al cambio. Ajá. Entonces, cuando tú dices que esto, a ver, esta adaptabilidad, esta capacidad que tenemos las personas de adaptarnos a las circunstancias, de enfrentar, de sabernos capaces, de tener fortaleza. Hay ejemplos de personas en todo el mundo y a lo largo de la historia que nos han demostrado que hay una capacidad resiliente, ¿no? Para mí, mi maestro, el maestro Milton Erickson, con polio durante toda la vida y que tuviera siempre dolor, por ejemplo, ¿no? No sé, un montón de gente. Pero al final de cuentas, yo, tú, Tere, Xochitl y todos los que nos escuchan, tenemos una pinche capacidad resiliente que no es increíble. O sea, no, las cosas que yo creo que bueno, yo hablaría por mí, las cosas que he superado, las cosas a las que me he enfrentado, el dolor que he superado, creo que, y cada uno de ustedes tendrá sus propias experiencias, yo creo que a lo largo de la vida nos hemos enfrentado con la idea de que sí somos capaces de sobreponernos a la experiencia. Hace muy poquito hablaba con alguien que desafortunadamente perdió a personas en este COVID, ¿no? Miren, si dividimos a grupos de impacto en este COVID, pues tendríamos un montón, ¿no? Pero entre ellos, el grupo de impacto muy extendido, fíjense la palabra que estoy usando, pues son las relaciones familiares y las relaciones sociales, porque uno es el enfermo, pero hay un chorro alrededor de él
que esté impactado por el problema que tiene este. ¿Sí me explico? El grupo Sí, correcto. social de mayor impacto, y lo voy a decir con mucho respeto para todos, pues es las personas dedicadas profesionalmente al sector sanitario, ¿no? Al sector salud, ¿sí? Segundo, este grupo de los que están alrededor del enfermo, ¿sí lo comprendemos? Porque, insisto, es un chorro, o sea, se enfermó uno, pero hay un montón alrededor que está preocupado, ta. Pues somos todos, es ese que está enfermo y somos los que estamos alrededor los que tuvimos que adaptarnos a esta nueva experiencia. Entonces, pensar en que somos individuos resilientes, que ahora entra en juego esta palabra, como bien lo dices, para poder superar la experiencia, por supuesto, pero yo lo diría sin romanticismos, toda la vida hemos sido resilientes, somos seres humanos en constante evolución y hay por ahí una teoría del desarrollo que habla de las crisis del desarrollo. Una etapa del desarrollo me enfrenta a una nueva, pero en el momento en que cambio de esta a esta, me entro en una crisis, en donde tengo que adaptarme, confrontar, aprender una nueva experiencia. Yo me acuerdo mucho, yo no sé si alguien recuerde, pero esa incapacidad que tenía ya de subirme a los juegos inflables en un X lugar al que iba cuando era niño, ¿no? Imagínense cuál frustración viví y cuál frustración han de vivir un montón de niños. Entonces, toda la vida hemos tenido esta capacidad resiliente. Ahora entra en juego y ahora nos enfrentamos. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Mira, yo diría, así como empezó Tere, sabiendo que sobrevivimos, que esta experiencia algo aprendimos, que nos fortalecimos en ella, que ese aprendizaje, esa fortaleza y que hemos sobrevivido, definitivamente trae aprendizajes que nosotros tenemos que empezar a explorar. Si me dijeran cuáles, yo voy a mentir. Cada uno de nosotros reconocemos lo que para cada uno de nosotros dio. Yo me acuerdo mucho que una acompañante terapéutica viene y se siente y me dice, Joseph, ya entendí, esto del COVID está de la chingada y yo tengo que hacer cambios. Me le quedé viendo, la vi a los ojos, le dije con mucho amor, ojalá esta inspiración te dure mucho tiempo. No le duró. La verdad es que no, porque sí es cierto que venía con esta idea de, no, es que yo por qué me he preocupado por tantas cosas tan tontas en la vida, si casi me muero, y sí, casi se muere, fue muy grave su problema en COVID, pero no fue tanto como para poder hacer conciencia de los aprendizajes, llevarlos a práctica. Si hay algo que debemos de tener claro, Alicia, es que si es cierto que soy resiliente, pero no es suficiente, porque lo que hay que hacer es conciencia de los aprendizajes para poderlos llevar en una constante, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendieron de esta experiencia? A ver, veamos lo que ustedes tres, una sola cosita. Es una prueba de resistencia. Ok, que es una prueba de resistencia. No, eso no es un aprendizaje, pero me lo quedo, ok. Eso es como una sugerencia, ¿no? Pero bueno, a ver, Xochitl, ¿qué dirías? Bueno, es que mira, escuchándote, en resumen, creo que lo que capté es que dices que lo que tenemos que hacer en este caso es rescatar las vivencias que tuvimos durante este periodo o hemos tenido, y que más que ver las dificultades, ver cómo saliste de esas dificultades, porque entonces es ahí donde sí entra el aprendizaje que se te queda, ¿no? Sí, sí. Entonces, en psicoterapia nosotros le llamamos a esto psicoterapia centrada en la solución. Entonces, yo más que ver el problema, tengo que enfocarme en el resultado. En este caso, no tengo un problema, sino pasé ese problema y yo tengo que rescatar los aprendizajes de eso que tuve que hacer para poder enfrentar esta nueva experiencia. Entonces, pero les preguntaba, Alicia, ¿qué dirías sobre un aprendizaje en esta Algo que yo aprendí es a valorar los pequeños detalles, las pequeñas cosas, las pequeñas
si tengo oportunidad de pasar un tiempo con mi madre o con mis hermanas, realmente dar ese tiempo de calidad, no estar pensando, me faltó hacer esto del trabajo, o por qué estoy aquí, si pudiera estar haciendo esto o lo otro. No sé, ese tipo de cosas, a lo mejor que antes las mirábamos tan insignificantes, o sea, siento yo igual la amistad, no nada más la familia, sino también la amistad, los verdaderos amigos, el disfrutar esa copa de vino, el disfrutar ese café, el poder salir, ¿no? Que a lo mejor muchas personas no lo tienen, el tener mis dos manos, la salud sobre todo, ¿no? Valorar los abrazos, Joseph. Valorar los abrazos, sí. El vivir día a día. Mira, ahora sí que en mi experiencia, dentro de lo que es mi núcleo familiar, no hubo pérdidas, entonces no puedo como que decirte sí la padecí, yo tenía mi trabajo, mi familia estaba bien, pero de repente, como dices tú, la gente fuera de tu entorno familiar lo vivió diferente, ¿no? Y de repente el, el ver cómo esas personas la estaban pasando mal, era complicado. Entonces, ahora que ya te cuentan, ¿no? La situación que pasaron, cómo la vivieron, dices, pues, qué importante vivir el día a día. Claro, claro. Entonces es como, diría, entonces es el valor de un abrazo, los pequeños momentos y tener esa posibilidad de valorar el día con día, ¿no? Incluso valorar nuestra propia realidad independientemente de que sea o no más catastrófica que la del otro, ¿no? Pero valorarla. Entonces, yo lo que diría de estos tres ejemplos es, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora, hoy, para reforzar este aprendizaje? ¿Sí me explico? No es que quiera que ustedes me lo digan, pero a esto es a lo que me refiero. Yo estoy seguro que hay personas que allá en su mente dicen, chin, o sea, tuve que haber vivido esto para aprender esto. Sí, pero la sorpresa es que si no refuerzas ese aprendizaje se te va a olvidar. Tarde o temprano no lo vas a volver a recordar. ¿Me explico? Entonces, si yo digo que valoro los días, el día con día, ¿cómo lo hago hoy? Si yo digo que estoy reconociendo los pequeños momentos, ¿cómo le hago para que esos pequeños momentos sean reforzados día con día o cada semana con semana? Yo no sé. Pero hacerlo con conciencia, eso es a lo que me refiero. No sé si ahora me cachen un poco más con todo este rollo. Y lo quiero hacer así de simple. Estamos al final de cuentas frente a una audiencia que pues a lo mejor si se quiere quedar con una tarea, pues yo preferiría que sea esta tarea tan así de simple, ¿no? O sea, pon en práctica lo que tú dices que aprendiste, ¿no? Y si quieres, refuérzate con otros, con otras historias. ¿Qué aprendió el otro? ¿Qué te dice que aprendió el otro? También es bueno escuchar a los demás. Yo existo gracias al otro. Entonces, no me debe de ser insignificante ni indiferente el otro. El otro juega un papel muy importante en la realidad humana. No soy sin el otro. ¿Me explico? Entonces es muy importante tener también ese empaparnos de esas historias. Hace poquito escuchaba a alguien que me decía que ¿por qué la vacuna debe de ser obligatoria cuando podría ser algo elegible, ¿no? Yo le decía que con todo respeto, pero ella tiene una opinión en un microsistema, pero nosotros vivimos en un macrosistema, somos un individuo de un macrosistema, ¿no? Entonces una decisión como esa impacta a un chorro de gente, a un montón, la lista es larga, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, significamos mucho para muchos. Entonces, es muy importante que también nosotros tomamos conciencia. Por eso decía que el mayor grupo de impacto en este sentido es los que estamos alrededor de aquella persona enferma, ¿no? Cosa que, por cierto, y entre paréntesis, no sé si quieran que nos vayamos por ahí o también nos regresemos, pero cosa que, por ejemplo, yo me di cuenta en esta cuarentena, en esta pandemia, mucho de lo que había era una desinformación, que por cierto, dicho sea de paso, con todo claridad les puedo decir
que era obvio que hubiese desinformación porque era una situación completamente nueva que no tenía información adecuada, ¿no? Obviamente. Sin embargo, había mucha información y una de las cosas que agravó a muchos de mis acompañantes terapéuticos fue esa infodemia, esa bombardeo de información, que otra cosa que también podría decir entre paréntesis es que muchos acompañantes terapéuticos que venían con situaciones graves, les voy a decir con mucho respeto, para la mayoría ya traían esas broncas. Ok. Se hicieron evidentes, dejamos de hacernos güeyes, o sea, no había la posibilidad de hacernos tontos, porque hay cosas que, Alicia, ahorita que decías esa convivencia de fin de semana, había personas que esa convivencia no era una convivencia social, era la oportunidad de hacerme güey. No sé si me explique, de una dificultad, de un problema, de algo que tenía. Y entonces vinieron acompañantes terapéuticos a atenderse por procesos de ansiedad, procesos de, no sé, a lo mejor de pánico, situaciones que estaban latentes, pero que ahora se agravaron por la situación y las circunstancias contextuales. Entonces, bueno, nada más quería hacer este paréntesis del papel que jugó la información en este sentido. Ojalá, queridos auditorio, ojalá, querido auditorio, también algo que hayamos aprendido de esta experiencia es que definitivamente no tenemos que creernos todo lo que está en las redes sociales. Tú eliges, tienes el poder de elegir las noticias que ves, ¿no? Y entonces, al poder elegir, pues definitivamente yo te invitaría a elegir ver lo menos posible las noticias catastróficas porque crearon mucho problema. Bueno, ¿qué más? Pues quiero preguntarte como docente. Dime. Alguien comentaba que regresar a la escuela, pues prácticamente ya el conocimiento de primera instancia pasaría a segundo término, que van a llegar muchos alumnos, pero con crisis de ansiedad, con hiperactividad por el tiempo que estuvieron encerrados, otros con miedo a enfrentarse a la nueva vida o a la nueva normalidad. Y cómo podrían, en este caso, los alumnos que regresan a la escuela enfrentar esta situación. Hay un estudio de hace muchos años que es muy bonito porque habla de la educación formal como un proceso de dos realidades. Un proceso de sujeción y un proceso de promoción. O sea, la educación formal, o sea, cuando hablamos de educación formal hablamos de la escolarizada. Tanto promueve cosas como también impide, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio se habla de que lo que impide es una autonomía. O sea, la escuela es un espacio donde se cede la autonomía. Yo no puedo ser yo, o puedo ser yo, pero con ciertas limitaciones. Entonces, limita la autonomía. Y una cosa que promueve, que es una realidad que no podemos ocultar, es la sociabilidad. ¿Lo entendemos? La sociabilidad es un espacio, es una de las cosas más convenientes dentro de este proceso de educación formal. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, yo diría que el espacio educativo no es solamente un espacio donde interactúa un maestro con un educando, con un estudiante. Es el espacio donde un estudiante convive con una comunidad y al mismo tiempo con un maestro. Entonces, qué bonito lugar de contención el propio espacio donde habemos muchos con circunstancias similares. No sé si me dé a entender. O sea, es un lugar donde muchos estamos padeciendo lo mismo, por lo tanto, nosotros mismos somos capaces de contenernos entre grupo. Entonces, en ese sentido favorece el espacio común. El trabajo será en equipo, entonces, y a la par. Completamente, o sea, si yo les dijera algo a todos los maestros es, no te hagas responsable de la salud de todos, pero haz que juntos se apoyen para que estén mejor en esa salud mental. ¿Me explico?
Sí, sí, claro. Entonces, si hay algo que es de ganancia de un espacio formal, un educativo formal, es la promoción a la sociabilidad. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Mi hija, por ejemplo, mi hija se enoja porque cuando digo, ay, es que tú siempre hablas de mi mamá o de mí, pero bueno, ni modo, ya voy a empezar a decir. Pero mi hija no creó, mi hija empezó la cuarentena estando en segundo y terminó todo tercero de secundaria en línea. Creo que lo que les voy a decir me conmueve incluso personalmente, ¿no? Me mueve, me dan ganas de chillar incluso. Pero no creó esa identidad que se pudo haber creado en una secundaria. Les estaban vendiendo las fregadas camisetas de egreso, los suéteres. ¿Tú crees que quiso comprar una? No quieren, no quisieron. No se dio, les robaron. Y digo, no hay un gobierno que lo hizo, es una situación de vida. Esta situación de vida nos quitó cosas. Y en este sentido, a mi hija, un proceso muy bonito, que no sé si ustedes recuerden, de Sí, segundo a claro. tercero de secundaria, se da un cambio cañón en un proceso identitario en el que se queda por mucho tiempo, aún yo recuerdo lo que se generó en ese momento de mi vida en mí. Entonces, este, imagínate, o sea, los compañeros es como de, oye, ¿y qué? ¿No has hablado con alguno de tus compañeros? No me dan ganas, no esto. Pero si hubieran estado en la escuela, ¿cuántos grupitos no habría, no? Entonces, créanme, que si hay algo que se necesita en las escuelas públicas es ese espacio de sociabilidad, es ese espacio de contención entre pares, entre iguales, que se necesita para escuchar las historias, ¿no? Para entender, para superar, ¿no? Este, Qué impactante lo que mencionas, porque ahora como docente tenemos un reto, ¿no? El que tú decías, no hacerte responsable de cada uno, sino crear ese ambiente para que regrese y se inicie esto que han estado perdiendo, ¿no? Esa sociabilización, el hablar, el abrazarte, el disfrutar, el ser niño, no adolescente. sí, sí, definitivamente yo les diría que si hay algo que extraño en el salón de clases. Miren, yo no escribo en el pizarrón. A mí, como maestro universitario, nunca me ha sido bueno y ni cómodo escribir en el pizarrón. Hasta eso extrañaba. O sea, era como de no manches, tengo ganas de estar ahorita hablando y haciéndole así al pizarrón, aunque sea nada más poniéndole una rayita, ¿no? O haciendo un dibujo. A mis alumnos se ríen porque yo les dibujo siempre monos, ¿no? Y les dibujo un mono que se llama Héctor. Y entonces, extrañaba, hasta eso extrañaba, cuando no es de mi fascinación escribir en un pizarrón, ¿eh? Este, pero se extraña ese espacio de sociabilidad, es necesario. Este, ¿qué, ¿Qué agregaría, Tere? También agregaría, más allá de que se ocupa y todo esto, sí agregaría que de todas maneras seamos conscientes de la realidad, ¿no? Y que si las circunstancias no nos lo sigue permitiendo, ni aunque hagamos berrinche ni pataleo, no se puede, porque hay riesgos, ¿no? Tan solo en mi salón de clases, donde yo comúnmente doy clases, convivo con 40 y tantas personas, en un grupo y en otro otros 40 y tantos, ¿no? Yo comúnmente doy a primeros de la universidad y siempre son grupos gruesos en la autónoma. Entonces, es difícil, o sea, sí es un espacio de riesgo, ¿no? Entonces, sí se puede, ya la UNICEF dice, sí lo ocupamos que regresen a clases, instamos a los gobiernos para que presenten las circunstancias, para que se den las medidas necesarias, etcétera. Ok, gracias por su recomendación, pero señores, no nos hagamos tontos. Son 20, 30 alumnos que regresan a un hogar donde no tenemos control. O sea, el gobierno no controla el hogar. Y que ni lo haga, porque si no sería un gobierno tirano y entonces no lo queremos, ¿no? No queremos un gobierno así. Pero finalmente quería hacer ese paréntesis. O sea, a pesar de que no sé, románticamente a mí incluso me fascina la idea del regreso y demás. Yo sí quisiera decir que si hay esta realidad sanitaria que nos obliga a vivir en esta misma situación, pues
ni aunque hagamos pataleo, no hay que hacerlo, ¿no? La realidad alterna. Oigan, chicas, yo no sé ustedes, pero siento como que Joseph me dio un marrazo, pero muy sutil. No sé Así cómo es. lo vio. ¿Cómo, Todos cómo, los dónde? aspectos. ¿A qué hora sentiste el golpe? Todo, el tono. Ah, ok. Pero ahorita que lo aterrizaste en la realidad alterna y que lo equiparo y que me da mucho aliento y qué bueno que lo dijiste porque necesitamos saberlo y que nos lo digan, que tenemos esa capacidad de adaptación y que lo vamos a lograr, pues es cuando lo logré contrastar. O sea, no sabes a lo que nos vamos a enfrentar, existe esta posibilidad, pero tienes los elementos y las herramientas para sobrellevarlo. Claro, es que es así, definitivamente. Ya hasta me hizo pensar en mi lista, mira. Ok, ok. Empecemos, Ochil. No, Todo tarea. el público también, adelante. Y también como mencionaste que nuestras fortalezas las destacáramos, creo que también podríamos hacer una relación, yo sé, no sé qué tan viable sea, de lo negativo. También lo que recrudeció en nosotros. Fíjate que esto que dices va a crear más golpes, más marrazos. Sí, definitivamente sí. Eh, pero hay, yo partiría de decir que hay cosas que aparecieron de forma negativa, así como las positivas que ya estaban ahí. Mira, nosotros ya tenemos los recursos necesarios para vivir y estar bien. Eso es una pequeña frasecita que Milton Erickson repitió toda su vida y yo la escuché y me la creí y me gusta creerlo. Tenemos los recursos necesarios para estar bien. Nuestra mente inconsciente es una mente poderosa que incluso recuerda y tiene los aprendizajes de cuando soltaste la mamila, por lo tanto puedes soltar cualquier dependencia actualmente. Así es. La filosofía de Erickson era así de simple, ¿no? Entonces, pero está en la mente inconsciente y hay que entrar en ella. Pero en la mente consciente, en la mente racional, tenemos un montón de hábitos en los cuales nosotros nos hemos acostumbrado. Por eso yo hablé de la habituación. O sea, si tú te diste cuenta, haces una lista y entonces empiezas a habituarte a través de esa lista, qué fregón, ¿sí? Pero bueno, regresemos a esto. Definitivamente hubo cosas que se agudizaron. Definitivamente hay quienes con cierta tendencia iracunda de pronto se volvieron más enojones, ¿no? La cuarentena no les sentó bien, de pronto discutieron más. Oye, pero es que en mi casa se dio pura discusión, ya había un broncón en esa familia, solo que ahora están cerca. Ahora lo que tienen es el reto de, ok, ya van a vivir cerca, ahora, ¿cómo le harán para llevarse bien? Ay, pero es que pues mejor regresamos a trabajar, ¿no? Y ese es el a lo que me refería con el hacernos tontos, ¿me explico? Porque yo lo que quiero decir, voy a ser muy claro para no hacer bolas. Las situaciones negativas a las que te refieres, Tere, quizá ya estaban ahí, solo se agudizaron. Y en la medida en que haga conciencia de ellas, pues son los factores que hay que trabajar. Son las cosas que tenemos que hacer conciencia y decir, hay que hacer algo con esto. No tenemos capacidad, hace ratito Alicia decía de la resiliencia, todos somos capaces de ello. Pero no sabemos cómo manejar la tolerancia. Bueno, lo que pasa es que no hemos aprendido a, no sé, a nosotros mismos reprimir incluso algún antojo, ¿no? Pero si hay algo que se descubrió en términos negativos y más en términos de consulta, fue que no tenemos una sana convivencia, ¿no? Que la convivencia se limita a simples convencionalismos. A ver, abórdanos un poquito más. ¿Qué es una sana convivencia? Bueno, lo que pasa es que, como diría Chuek, tenemos diferentes capas. Y entre más podamos profundizar en ellos y yo te pueda hablar a los ojos algo que pertenece a mi intimidad, yo diría que empiezas a evaluar eso como una sana convivencia o relación. Pero si yo no puedo ni siquiera atravesar la primer capa, no tengo una sana convivencia o una sana relación con esa persona. Entonces yo
Yo te diría que lo midas en términos de qué tanto puedes profundizar en términos de intimidad con la relación. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo. No con esto hablo de que se abra toda tu cebolla, pero entre más profundizo, yo por ejemplo, tengo una relación con la mayoría de las personas muy emotiva, siempre, o sea, no sé, me cuesta mucho trabajo ser frío, ¿no? Entonces soy muy sensible y esa sensibilidad me permite ser fácilmente irme al plano de la intimidad. ¿Me explico? Pero entonces yo te diría que eso. Y una de las cosas que nos crea temor, yo me acuerdo mucho personas decir, es que no me gusta hacerlo, yo sé porque siento que van a abusar de mí, por ejemplo. Pues entonces no hay una sana relación. O sea, no hay. Ya alguna vez esta persona sentiste su amenaza, por lo tanto, muy probablemente por eso no te atreves, ¿no? Por ejemplo. ¿Sabes? Pero bueno, no sé, en términos generales te diría, el que tú sientas que puedes profundizar en esos términos de convencionalismo hacia ese término de intimidad es que estás teniendo una relación saludable con esa persona. ¿Ibas a decir algo, Xochitl? Sí, que sabes, ahorita que me estás mencionando eso, me traes a la mente, este, yo por ejemplo, la relación con mi mamá era de voy y la veo, la saludo, convivo y me voy a mi casa. Pero ahora en la pandemia me la tuve que llevar a mi casa. Mm. Y de alguna manera lo que tú mencionabas, de repente es como que lo habitual, ¿no? El vamos a desayunar, vamos a ver la tele y bye bye. Pero como esto se alarga y se alarga, llega el momento que te sientas a la mesa a tomar el cafecito y empiezas con esa cebollita. En mi caso fue muy padre porque la relación nos hicimos como que nos acercamos más. De Sí. alguna manera ella conoció la dinámica de casa, conoció cómo tomo decisiones, yo conocí a la mejor parte de su niñez y entendí muchas cosas. Entonces, ahorita que lo mencionabas, qué importante también el estar abierto a eso, ¿no? Y decir, bueno, va, abro mis patitas, ¿no? Sí, cuando nosotros tenemos esa reunión de café, pues ¿qué tanto se puede intimar? O sea, se puede chismear y suave, ¿no? Pero ¿cómo se intima? ¿Cuándo o cómo se intima? Pues cuando se tiene más convivencia, ¿no? Más horas, más, más circunstancias. No es lo mismo estar en una mañana con alguien recién levantado, con los pelos despeinados, en pijamado, a ver a esa persona cuando estoy en la tarde ya en pleno esplendor, ¿no? De mi, no sé, de mi belleza, o como dirían, de mi producción, ¿no? Al final de cuentas, esa pequeña diferencia del horario, ¿a poco no también tiene como cierto impacto? Entonces, sí, les pasó a muchos que tuvieron que traer a los papás, que terminó en una batalla campal, que terminó en separaciones, muchas personas no supieron manejar las circunstancias relacionales, hubo separaciones, en mi consulta vinieron personas que dijeron no nos aguantamos. Yo les dije y les digo, es hoy el momento en el que se está dejando en manifiesto un problema que traen. Entonces no nos centremos en lo que está pasándoles, sino en lo que ha venido pasando, y entonces nos enfocábamos en ese trabajo. Pero pasó, muchas veces pasó en muchos ejemplos donde el conflicto se dio. Entonces, Tere, pues sí, hay cosas que sí se dieron de manera negativa, como lo expresas, pero créeme, y voy a ser medio sangrón y otro marrazo doy, pero ya Venga. estaban. O sea, si hay algo negativo que ves, no vengas a decirme, oh, es que la cuarentena me hizo que apareciera mágicamente tal Claro. cosa. No, se agudizó, Se recrudeció. sí. Perfecto. ¿Me explico? La verdad sí. En mi caso, por ejemplo, algo negativo es que yo soy flojo y en mi caso se agudizó la flojera. Yo le dediqué más tiempo a un videojuego que a la tesis que les digo que tengo en pendiente. O sea, y se agudizó y es un problema. Yo soy una persona tendenciosa a la comodidad. O sea, si no tengo presión, mejor.
mis días de descanso son sagrados, o sea, es como de, ay, tírate, ¿no? O sea, si estoy en pijamado y no me levanto de la cama, mejor. Así soy. Y entonces esta situación lo agudizó. Está mal porque yo seguí un ritmo de trabajo tipo como Xochitl, que no dejé ni paré de trabajar, pero definitivamente es algo negativo que tengo que observar, ¿no? Que estaba ahí, insisto. Bueno, ¿Qué un más? buen punto. El ser sincero con uno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el ser sinceros, ser autocrítico y respetuoso a la vez, ¿no? O sea, ser verdaderamente autocrítico, verdaderamente tener la capacidad de otra vez otra listita, ¿no? Enlistar las cosas que me describen sin ponerles un nombre, pero enlistar las cosas que me describen. Luego, juntar esas cosas y darles conceptos. O sea, decir, ok, digo yo que soy flojo, digo yo que soy, no sé, a lo mejor muy apasionado en el trabajo, digo yo que soy, entonces cuando lo junto, al mismo tiempo diría que soy responsable, porque aunque soy flojo, ¿sí? En lo que me comprometo cumplo. ¿Me explico? Entonces, yo, viendo en esa lista de lo negativo que también tengo, me doy cuenta que conceptualizándolo, lo conceptualizo en una palabra muy padre, que es la de la responsabilidad. Entonces, enlisto las cosas que tengo, las junto para conceptualizarlas, las analizo o las soy autocrítico y luego por consecuencia las acepto o las rechazo. Y esto es lo que da la autoestima, ¿no? Es el camino de entenderme más allá de solamente decir que si me quiero o no, ¿no? Que si me valoro o no. Es la Oigan, capacidad que tengo de hacer esa lista y reconocerme. yo sé, Mándete. estamos todos aquí para entrevistarte, pero la verdad que pues estamos enmudecidas, procesando toda la información. Gracias por todo lo que son tus aportaciones. Nos quedan 2 minutos para despedirnos del programa y a mí me encantaría que hiciéramos un cierre. Xochitl. Híjole, pues ahora sí que fue una mañana muy productiva. Me voy con tarea de 2 listas. Yo creo que es una información que sí necesitábamos, porque como dices tú, quizás tengamos que empezar a reincorporarnos a nuestros trabajos algunos. Entonces, el estar ya conscientes, ¿no? De lo que de lo que vamos a justificar para poder empezar a dar el siguiente paso. Entonces, y muchísimas gracias, José, por esta mañana que nos diste de mucho aprendizaje. Gracias a ustedes. Alicia. Pues me voy también con tarea y con aprendizaje nuevo y con esta parte de que, bueno, el comentario que quería hacer también hace un momento es que se vale también disfrutarnos, ¿no? Disfrutar nuestro tiempo, si somos responsables, si somos trabajadores, si les invertimos el tiempo, pues también se vale no verlo nada más como algo negativo. Me gusta estar en cama en mis días de descanso porque me merezco, porque trabajé para eso, ¿no? Y me quedo también con esa parte de la importancia que es disfrutarnos a nosotros mismos, que por la misma, por lo mismo que traemos cargando de generación en generación que nos pasa, que decir que el disfrutarnos a nosotros mismos muchas veces es algo malo o es algo que nos pesa, ¿no? Dedicarnos tiempo, comprarnos algo, no porque la casa o los hijos lo necesitan primero que yo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Joseph. Aprendimos bastante y tenemos tarea. Gracias. Muchísima tarea. Joseph, yo me quedo con esa frase de que podemos y esa enorme capacidad que estamos enfrentando y que vamos a desarrollar para adaptarnos a lo que sea. Me ilusiona, me motiva y me da fuerza para continuar con lo que siga. Te agradezco mucho tu presencia y asistencia a este programa y dinos dónde podemos encontrarte. Bueno, antes de decirlo, rápido, reconoce que sobreviviste, que hay aprendizajes que se dieron, te fortaleciste y lo único que falta descubrir es cuáles son esos aprendizajes, dónde están esas fortalezas y nadie te lo va a decir más que tú. Allí están, reconoce que están, por algo estás aquí, ¿no?
Y entonces, al haber sobrevivido, fortalecido y aprendido de la experiencia, están ahí, solo que hay que ir en su búsqueda. Sí, nada más quería agregar eso y les agradezco muchísimo. En el 624-9237, número telefónico, 624-9237, y pues mi página de internet, que es josephzamora.com.mx, mi nombre, como está en el, no sé, no sé si por ahí está escrito, pero josephzamora.com.mx. De acuerdo. Alicia, ¿algún evento próximo de la Alianza? Sí, Alianza de Mujeres, el próximo 20 en el Centro de Usos Múltiples de la Fundación Castro Limón, va a haber el reconocimiento Mujer de Éxito con la licenciada Claudia Eugenia Castro Munguía, en modalidad híbrida, en punto de las 6 de la tarde. Pues los invitamos, agradecemos a todos su presencia y los esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana en una emisión más del programa para compartir una alianza, un esfuerzo de Alianza de Mujeres por Mujeres. Que tengan muy buen día, seguimos en contacto. Gracias a todos. Bye. Nos vemos.